Entonces vamos a Proverbios 1. Proverbios 1. Proverbios 1 y versículo 8. Rey Salomón dice: Oye, hijo mío, el castigo de tu padre, y no deseches la ley de tu madre. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esto con una madre, de los consejos de una madre. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y vea que Salomón dice claramente que no debemos desechar la ley que había dado de nuestra madre en la vida. Porque desechándolo puede resultar en cosas malas pasando en su vida. Hay consecuencias por rechazando esos consejos que había dado su madre. Okay. Debes reconocer que la madre influencia a los hijos mucho. Ellos ven a la mujer más que el hombre usualmente, si están siguiendo como el estilo bíblico de la familia. Y el hombre trabaja y la madre queda para cuidar la casa y hacer lo que puede con los hijos. Ella es la influencia más grande con los niños acerca de sus creencias en Dios y cómo se ven todo lo que pasa en el mundo, cómo interactúan y todo eso. Okay. Entonces la pregunta es si Salomón había hecho lo mismo, porque él está diciendo eso a nosotros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer esta mañana es ver los consejos de una madre en las Escrituras, específicamente la madre de Salomón. Vamos a Proverbios 31. Proverbios 31. Amén. Buenos días, hermana María. Ella es una madre, ¿cierto? Proverbios 31. Proverbios 31 y versículo 1. La Biblia dice: palabras de Lemuel, rey. Entonces está hablando de Salomón y tiene otro nombre, Lemuel. La profecía, es decir, la ley, si ve que la ley de Dios es profecía, ¿cierto? La profecía con que le enseñó su madre. Y si no sabes, la madre de Salomón es Bersabé. Okay. Y ella, si sabes un poco de su historia, era la mujer de Urías y se involucró en adulterio y todo eso con el rey David y resultó en la muerte de Urías o el asesinato por medio de orden de David, y todo eso era una situación muy grave. Pero parece que después de todo eso, después de ella siendo hecho esposa de David y reina de Israel y todo eso, y también teniendo su segundo hijo que era Salomón, ella cambió. Y ella buscó a Dios tanto que algunas cosas que vamos a ver en ese consejo de ella ya son parte de la ley de Dios. ¿Sí, ven? Y digo esto, hermanos, porque la verdad es que hay muchas madres que cambian después de teniendo hijos, que cambian después de dando cuenta de la realidad de este mundo cuando tienen que sostener para ellos y hacer lo que pueden para que puedan tener comida ahí en la mesa y todo eso. Especialmente hoy en día, cuando la familia es básicamente destruida. La familia como Dios quiere, hombre y mujer y hijos, eso no existe. Entonces la mujer tiene que hacer los dos papeles y eso es difícil. Es básicamente imposible ser 100%, pero las madres tratan de hacer lo que pueden. Y puede ser que por eso reconocen la realidad de las decisiones que tomaron antes, sus equivocaciones, y no quieren que sus hijos repiten eso. Entonces ellos cambian su vida. Muchos encuentran al hombre perfecto, el Señor Jesucristo, y por eso quieren enseñar a sus hijos también la verdad acerca de Dios y la desconsejo.
Okay. Entonces me alegro que Lemuel, que Salomón había escuchado a su madre, reconoció la sabiduría en la ley que ella había dado a él, tanto que él decidió incluir eso como el último capítulo de Proverbios. ¿Sí, va? ¿Estás escuchando a su madre? Pero bueno, sabiendo eso, vamos a Proverbios 31. Proverbios 31 y versículo 2. Y si quiere dejar un marcador ahí en Proverbios 31. Y aquí Lemuel básicamente citando lo que su mamá había dicho a él. La Biblia dice, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Y esto era interesante porque yo estoy ahí mirando estas tres preguntas y digo, pues Lemuel es su hijo, ¿por qué está repitiendo todo eso? ¿Qué quería hacer el Espíritu Santo con inspirando a ella para decir esto a Salomón y hacer que él da cuenta que es importante escribir esas palabras? Entonces decidí preguntar a Dios un poco y mirar las tres preguntas y eso es lo que creo que está pasando. Porque cuando miras las tres preguntas, reconoces que dos de las tres preguntas tienen algo específico conectado. Y es como decir que hay tres categorías de madres aquí. ¿Sí ve? Con la primera pregunta, ¿qué hijo mío? No sabemos, es un hijo, es general, puede ser cualquier cosa, vamos a poner ese al lado. ¿Qué hijo de mi vientre? Y aquí estamos viendo que madres obviamente incluyen los hijos que son hijos biológicamente, sus hijos por nacimiento y concepción y todo eso. Entonces, Bersabé, ella habla acerca de ellos. Está hablando con Salomón, su hijo, que es de su vientre, ¿no? Pero también con la tercera pregunta dice, ¿y qué hijo de mis deseos? Y puedes pensar en las madres que después de casando con un hombre que ya tenían hijos, ellos básicamente recibieron hijastros. ¿Sí ve? Entonces las madrastras están incluidas ahí. Gloria a Dios. Entonces como Bersabé puede hablar para todo tipo de madres. Y el tercero deja ¿cuál tipo de madre? Madres de adopción, madres de niños que cuidan los niños del gobierno y realmente lo hacen como deben. En inglés se llama foster children. Son foster parents. Entonces tienes madres biológicas, madrastras, y tienes madres de otro tipo, si son su guardián, si la tía tenía que cuidar un hijo y por eso estar haciendo básicamente el papel de madre, etcétera. Todos están ahí. Gloria a Dios por eso. Entonces, Bersabé, ella habla para todos ellos. Gloria a Dios. Y ella había dicho a Salomón, versículo 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos, que es para destruir a los reyes. Y Bersabé comienza inmediatamente con algo que ella había aprendido de las escrituras. ¿Sí ven? Okay. Ella se refiere directamente a algunos mandamientos que Dios había dado a Israel en Deuteronomio. Porque, ¿sabes qué? En el tiempo de Deuteronomio, Israel, ellos no tenían reyes, pero ya existen. Su esposo es el rey David y su hijo, ella sabe que él va a ser rey pronto. Y ya era cuando había dado este consejo. ¿Sí, verdad? Y cristiano, si no sabes, según Revelación 1, eres hecho un rey y sacerdote para su Dios, ya por el renacimiento. Entonces, espiritualmente, Bersabé, ella habla a ti. Y nota que ella se refiere dando a mujer tu fuerza y cosas en los caminos que destruyen los reyes. Entonces, vamos a Deuteronomio 17 para ver un poco más acerca de lo que ella estaba refiriendo. Deuteronomio 17 y versículo 16. Y la Biblia dice,
hablando de reyes aquí en este contexto, solamente que no se aumente caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto para aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no procuráis de volver más por este camino. Si ves un camino de tratar de subir su calvario o sus instrumentos de destrucción, sus armas, sus caballos para guerra. Porque cuando estás aumentando a eso, vas a confiar en lo que tienes en lugar de Dios que había dado todo a ti. 17. Ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se aparte, ni plata ni oro se multiplicará mucho. Entonces mira que Bersabé, ella se refiere directamente a esos dos versículos. Y tristemente después de Proverbios, puede ser que Salomón no había seguido todo eso. Él multiplicó caballos y propiedades y riquezas y todo eso en su camino y había hecho a la gente regresar a Egipto y multiplicó esposas a él y concubinas y todo eso. Y por eso su corazón no estaba con su Dios. Entonces Bersabé quería que él no había hecho eso para que pudiera enfocar en Jehová. Puede ser que ella ya había hecho eso. Si no sabía, fue Bersabé que había hablado con David según el consejo del profeta Natán acerca de su hijo siendo el rey, porque la promesa fue dada por Dios a Salomón. Y David necesitaba ese recordatorio porque él estaba poniendo viejo. ¿Sí, verdad? Entonces ella básicamente está diciendo, debes seguir a Dios como yo. No buscas cosas, los cuidados del mundo que va a sacarte de eso. ¿Sí ven? Hoy en día tú puedes multiplicar caballos y cosas de Egipto a ti cristiano, los cuidados de este mundo, multiplicando la plata, multiplicando las riquezas. Y por eso, por todo que tienes, porque tienes bendición de estar en América o donde estás, pierdes la vista de Dios y enfocas en eso. Y si hoy en día, que sepas, hoy en día sí hay cristianos que pueden multiplicar esposas como directamente. Hay lugares que siguen practicando poligamia y todo eso. Eso pasa. Y hay personas con el nombre cristiano que no son, que lo hacen, como los mormones. No todos, pero hay un secto que sigue con esa creencia original del mormonismo. Pero más que eso, cristiano, puede ser que no estás multiplicando esposas físicas, pero si estás ahí adulterando a su esposa, eres un problema. Y esposa, si estás cometiendo adulterio con otros hombres y no a su esposo, eso es un problema también. ¿Sí, verdad? Y más que todo, si estás haciendo ídolos y multiplicando cosas aparte de Dios, estás multiplicando esposas espiritualmente, es decir, estás cometiendo fornicación espiritual. Y eso va a asegurar que vas a caer porque ya dejaste a su Dios. Ya Jesús no es su primer amor y eso es un problema. ¿Sí, verdad? Y la pregunta es, ¿por qué esto estaba pasando con Salomón? ¿Y por qué hoy en día esto puede pasar con cristianos? Bueno, en Deuteronomio 17 y versículo 18, Dios dice, y será que cuando se asentare sobre la silla de su reino, escribirá para sí un traslado de esta ley en un libro, tomándolo delante de los sacerdotes levitas, el cual tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, es decir, que no saben cómo temer sin leer y copiar la Biblia, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos para hacerlos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, porque alargue días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Y la destrucción llegó a Salomón, ¿por qué? Puede ser que no había sido esto, no copió la Biblia ni estaba leyendo toda su vida.
Sí, él recibió sabiduría de Dios. Pero Jesús, ese gran Salomón, tenía más sabiduría de él. Y Jesús no apartó las escrituras, y él era las escrituras encarnadas básicamente. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y él leyó la Biblia. ¿Qué excusa tenía Salomón ni nosotros? ¿Sí, verdad? Pero Manuel, ¿me está diciendo que debo copiar la palabra de Dios? Bueno, si realmente quieres saberlo, eso es una manera de realmente meter eso en su ser. Porque toma tiempo y energía copiando cada letra y cada palabra en papel. Eso ayuda a memorizar. Nos había escuchado que realmente están haciendo ese proyecto. Pero a lo menos debes leer y aprender la Biblia diariamente. Eso va a asegurar que no estás destruido, porque Dios va a enseñarte a temer a Él y no temer a los hombres. ¿Sí, ven? Entonces, si dejas el camino, vas a apartarse a otros caminos. Y Bersabé, ella está diciendo a su hijo, no hace eso. ¿Sí, ven? Eres un reino, debes ser mejor que los restos. Debes tener integridad y ser diferente. Para que reconocen que sí, eres el rey, pero más que eso, eres un siervo del Altísimo. Qué consejo tan bueno de esta mujer, ¿cierto? De esta madre. Entonces eso era su primer consejo. Pero ella tenía como dos más aquí en este contexto. Vamos a Proverbios 31. Proverbios 31 y versículo 4. Y la Biblia dice, no es de dos reyes, oh Lemuel, no es de dos reyes beber vino, ni de dos príncipes la cerveza, porque no beban y olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Y sabes que, cristiano, puede ser que estás cumpliendo todo que estaba ahí en versículo 13 de Proverbios 31. Pero la manera más fácil de caerse es involucrarse con el alcohol, involucrarse con las drogas, involucrarse con una de esas cosas de este mundo que se vuelve muy adicto. ¿Okay? Y por eso fácilmente vas a caer y vas a estar ahí pervirtiendo juicio. Y cristiano, sí, eres llamado para juzgar, según la Biblia. No deja que el mundo trata de decirte algo contrario usando Mateo 7 y versículo 1 una manera incorrecta. Ni siquiera lo citan como dice. Están citando lo incorrecto para seguir su creencia incorrecta acerca de eso. No puedes juzgarme. No, sí, claro puedo juzgarte. Solamente debo hacerlo según justo juicio, ¿no? Ah. Y Bersabé había dicho a él que debe evitar el vino y el alcohol. Y esas cosas en el tiempo de ella, ese vino, esa cerveza, no compara la fuerza de hoy en día. Entonces no trata de decir que está bien. Si quieres ser un rey y sacerdote para Dios, o solamente quieres ser salvo, eso a veces depende si vas a dejar que esas cosas de alcohol son parte de su vida cristiana y su camino con Dios. Y bueno, si preguntas en mi caso, bueno, yo oré a Dios para liberarme de eso, porque eso era parte, porque yo seguí perdido para mucho tiempo. Pero hay otros que no llegaron a ese nivel de ser borrachos y todo eso. Entiendo, entonces piensan que por eso tienen control. Estás decepcionando a sí mismo. La única razón que puedo encontrar en la Biblia para dar esas cosas a alguien es para medicina. ¿Sí, verdad? Y eso está en versículos 6 y 7 de este contexto. Pero para disfrutarse y todo eso, no lo veo para nada. Mira lo que la Biblia dice acerca de eso. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23. Para que sepas, Salomón, él no había escuchado esto también. Cuando lees Eclesiastés vas a ver que él se emborrachó demasiado. Él lo hacía lo acceso para ver si había
alegría eterna en eso y dio cuenta que era vanidad y aflicción a su espíritu. Y créeme, él tenía demasiado alcohol. Era el rey, podía obtener lo que quería. Cosas de todo el mundo. Pero dijo que era vanidad. Proverbios 23 y versículo 29 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los cardenales de los ojos? Y mira todas esas cosas que están ahí. Cosas negativas, ayes, rencillas, quejas, heridas de balde. No sabe cómo fue que recibí ese golpe. Eso pasó conmigo una vez. No era perdido. Triste eso. Los cardenales de los ojos. ¿Quién? 30. Para los que se detienen junto al vino. Para los que se van buscando la mistura. Entonces, a lo menos cristiano, si quieres ser carnal, vas a involucrarse con vino de una manera y eso va a resultar en esas quejas, contiendas, cosas pasando en su vida. Las heridas de balde no tienen que ser físicas como en mi caso, pueden ser espirituales. Porque pervertiste su juicio con eso, hiciste algo mal y había consecuencias. Entonces escucha a Betsabé. Escucha a esta madre, porque ella está tratando a cuidar a ti, tanto como su hijo, Salomón. Okay. La Biblia dice claramente que no os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución. Pablo había dicho eso en Efesios. Antes ser lleno del Espíritu. Nota el contraste. Si estás buscando eso, es algo carnal. Si es para entretenimiento y todo eso. Hay otras cosas que puedes escoger. Manuel, usted está adicto a café. Eso es malo, es demasiado. Ok, tú puedes pensar así, pero no tengo escritura hablando que es algo malo, que voy a destruir mi juicio por café. Okay, tenemos que relajar un poco. Puede ser que sí, bebiendo 2 veces cada día, como 1 o 2 tazas cada vez, puede ser que eso es demasiado para usted. Pero eso no es lo mismo como tragando un vino por ahí. ¿Sí, verdad? Quiero ser lleno del Espíritu. Debes preferir a Dios más que a usted mismo. Okay. Sed sobrio en todo. La Biblia dice que debemos ser sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe. Eso es la escritura. ¿Sí ves? Deuteronomio 17. Y de amor. Vamos a ver cosas de amor, como pensando en otros más que usted mismo. Y por almete la esperanza de salud. Y es por eso, siendo sobrio, que reconoces que tienes vida eterna y no puedes perderlo, porque tienes la vida de Jesús. Él no va a perder su vida, Él es la vida. ¿Sí ve? Él te dio su justicia, Él te dio su fe, Él te dio su vida. La vida que ya vives no es de ti. Es por la fe del Señor, del Hijo de Dios, que lo vives, Gálatas 2, y reconoces todo eso. Entonces, eso es un buen consejo. Si hace esas cosas, reconoce que no debes enfocar en los cuidados del mundo, dice Betsabé a Salomón. Y él es el rey, entonces lo que ella dice es muy fácil para él obtener, que sepa. No hace eso, no multiplica esposas, espirituales o físicas. Lee la Biblia, aprende la Biblia, hace su copia. Si eres un rey Salomón, hace una copia. Si Dios te dio sabiduría, eso no significa que no necesitas más que está en las escrituras. Hace su parte. Y sabemos que Salomón había hecho un poco. Él había escrito Proverbios y Eclesiastés. Tenemos eso. ¿Sí, verdad? Pero no sabemos si él copió el resto de la Biblia.
Porque él estaba ahí desobedeciendo lo que dice en Deuteronomio, no copió la ley. ¿Sí ve? Y evita cosas alcohólicas que puede resultar en su embriaguez. Yeah, que estás ahí borracho, pues, como dicho. Pero ella tiene un tercer consejo también. Proverbios 31. Proverbios 31 y versículo 8. Nota que el primer consejo tenía que ver con su interior. Guarda a ti. No busca estas cosas. Sigue a Dios. Y el segundo consejo tenía que ver con interacciones con cosas de afuera directamente. No buscas el alcohol. Y la tercera tiene que ver con su testimonio también. Cuida lo que dices. Proverbios 31 y versículo 8 dice, abre tu boca por el mudo. Vea que ella dice claramente al Lemuel, haga esto. Es un mandamiento. Ella está diciéndolo, debes hacer esto, un imperativo. Abre tu boca. Vale la pena hablar de esas cosas. Aguanta ese pensamiento. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los hijos de muerte. ¿Y sabes qué, cristiano? Esto es uno de los dos consejos de Betsabé da acerca de su habla, acerca de su conversación. Y debes abrir su boca para esto. Esto vale la pena. ¿Sí ve? Hay muchos cristianos que dicen que mi fe es privado, no quiero juzgar a nadie. No, vale la pena hablar de estas cosas. ¿Sí ve? Vea que ella quiere que Lemuel habla para los hijos de la muerte, para los mudos, para los que no pueden decir nada. ¿Sí ve? ¿Quiénes son los hijos de la muerte que van a ser callados en frente de Dios? ¿Van a ser mudos en frente de Él? Bueno, la Biblia dice que el salario de pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces los hijos de la muerte pecaron. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Consejos de una madre. Hebreos 9. Las madres son buenas con eso. Ellos son sencillos, saben cómo hablar con sus hijos mejor que los hombres a veces. Son demasiado directos. ¿Sí ven? Esta madre bajando a nivel de su hija. Mujeres hacen eso, madres hacen eso. Okay. Hebreos 9 y versículo 27 dice, mi mamá lo había hecho conmigo. Hebreos 9 y versículo 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, por el pecado, cada hombre va a tener su momento de morir. Es garantizado. Si el pecado había matado más hombres que COVID, si no sabía. Eso es algo muy difícil para muchos entender. Desde la caída de Adán y Eva, 100% de los hombres perdidos por el pecado. Por eso van a morir. ¿Okay? Pero también es por eso que el mismo Señor, que quería dar una manera de obtener victoria contra esa muerte, había dicho a sus hijos predicar el Evangelio en el mundo. Y eso con cada criatura. ¿Sí ve? Los hijos de muerte son todos que están ahí. Y si hay algo en que debes abrir su boca, cristiano, es con el Evangelio de Cristo. Debes decir eso a los incrédulos que van a ser mudos en frente de Dios. Cuando ellos tienen su tiempo en el gran trono blanco, no van a estar ahí dando un argumento muy grande de por qué están bien con todo eso en frente de Dios de gloria. Ellos van a tener miedo y no van a querer decir nada. Dios va a ponerles en su lugar y van a callar. Es mejor que ellos no llegan a ese juicio, ¿sí ve?
Es mejor que ellos reciban el juicio de Dios que está aquí en las Escrituras ya. Y eso requiere que usted, cristiano, siendo un rey como Lemuel, que abre su boca, dando las palabras sanas de Jesucristo, diciendo a ellos que sí, Él murió por sus pecados, no por Él nunca pecó. Y había sido sepultado 3 días en esa tumba. Y resucitó físicamente el tercer día, mostrando claramente a todos un hecho histórico que Él es Dios manifestado en la carne y el único que puede darte victoria contra el pecado y la muerte. Él. No Mahoma, Él no había hecho eso. No Siddhartha Gautama, Él no había hecho eso. ¿Sí, verdad? No Moisés, no Elías, no David, ninguno de ellos. ¿Sí, verdad? Jesús. Entonces abre su boca, cristiano. Parte de su testimonio es su conversación diciendo a ellos la verdad acerca de Jesús. Porque si no lo dices, estás ejecutando juicio. Reyes ejecutan juicio, ¿cierto? Y debemos ser como Jesús, que en su primera venida, cuando Él estaba mostrando que Él es el Rey, en esa última semana de padecimiento, antes de que se fue a la cruz para morir para nuestros pecados, Él dio juicio por sus palabras a toda esa gente, especialmente los religiosos. ¿Sí, verdad? Y Salomón, él había escuchado esto. Él habló por el mudo. Hay un momento en que su sabiduría fue mostrada acerca de 2 mujeres diciendo que un niño, yo creo que es un niño, pero estaban argumentando acerca de un niño que es su hijo o no. Y Salomón usó su sabiduría para mostrar quién es su hijo, hablando por la persona muda que no podía realmente mostrar más que sus sentimientos en ese momento acerca del niño. Gloria a Dios por eso. Cristiano, ¿estás dispuesto a decir esas cosas? Recibe los consejos de esta madre Bersabé, que son buenas. Y también en versículo 9, Proverbios 31 y versículo 9, Bersabé termina diciendo a Lemuel, abre tu boca, entonces la segunda vez en que debes hacer algo y conversar y testificar, cristiano, abre tu boca, juzga justicia y el derecho del pobre y del menesteroso. ¿Sabe por qué debes abrir su boca para los pobres y los menesterosos y hacer juicio y justicia acerca de ellos? Que no tienen muchos que van a hacer eso. Estás en la minoridad, cristiano, porque conoces el Dios de justicia y el mundo siempre quiere vivir en gris con todo. Y usted sabe que la mayoría de las cosas básicas y fundamentales son blanco y negro. No hay sombra de giro en Dios. Él es puro luz. ¿Sí, verdad? Y alguien tiene que decir esas cosas. Alguien tiene que hablar para el pobre y menesteroso que no sabe cómo hablar, pero sienten ahí en su ser que hay algo mal aquí. Y el gobierno y la sociedad no quieren decir nada. Cristiano, díselo. ¿Sí, verdad? Juzga justicia, vea, tienes su mandamiento. Cristiano, debes juzgar. Si no estás juzgando, no eres espiritual. 1 Corintios 2. Jesús había dicho claramente que debes juzgar justo juicio. No diga eso que no debo juzgar. Todos juzgan. Las personas que dicen eso a ti son hipócritas y no dan cuenta que están juzgándote. Yo tenía uno decir a mí que sí, yo te estoy juzgándote, pero no me importa. Usted no debe juzgarme. Qué hipocresía. Bienvenidos a 2022, hermano. Pero la Biblia dice en Salmo 69 que Jehová oye a los menesterosos y Él va a hacer algo para ellos. Vamos a Salmo 12. Salmo 12. Salmo 12. Y versículo 5. La Biblia nos muestra por qué debemos hablar
para los pobres y menesterosos. Porque puede ser que estás preguntando por qué, de qué cosa. Okay. Acuerda que Lemuel es un rey. Él tiene el poder de ejecutar justicia para el gobierno. Eso es su trabajo. ¿Sí ve? Su papel. Salmo 12 y versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Yo pondré en salvo al que él enlaza. Y los pobres en espíritu están tratando de buscar a Dios, por hay tanta opresión con su carne y con el mundo y el príncipe que está en ese aire, el enemigo influenciándoles, que es difícil. Y por esa opresión no pueden encontrar a Dios y necesitan a alguien para decirles a dónde está Dios, apuntándoles directamente a Jesús para que Jehová pueda salvar. ¿Sí ve? Y el gemido de los menesterosos que no tienen y necesitan. Estamos ahí ayudando a la sociedad, dándoles lo que necesitan espiritualmente y físicamente. Cristiano, está bien teniendo una cosa que da comida a los pobres y los menesterosos. Eso está bien, pero incluye un tratado con eso. O hacerles cuando están comiendo que escuchen la palabra de Dios. ¿Sí ve? No solamente dando cosas y ya. No. Abre su boca. Traiga justo juicio, muéstrales la justicia de Dios, deja que el Espíritu Santo da convicción a sus corazones, y si ellos quieren dejar la comida y se van, eso es su decisión, no importa, usted hace lo que debes hacer. Escucha los consejos de esta madre. Lucas 6 y versículo 20. Nota lo que Dios dice acerca de los pobres. Debe ser parte de esta promesa cristiana. Y alzando él los ojos sobre sus discípulos, decía, esto es Jesús, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres en espíritu van a reconocer su necesidad de evangelio y por eso van a arrepentir así a Dios por siendo pecadores y poner su fe en Jesucristo y el crucificado para salvarles de sus pecados. Y por eso van a ser parte del reino de Dios, que ya no es comida ni bebida, pero es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí ve? Y eso requería a usted, cristiano, abriendo su boca y dando la justicia del Evangelio, el poder de Dios a ellos, que es ese Evangelio de Cristo. ¿No sabía? Ese poder de Dios para salud, a todo que cree, judío y también griego, dice la Biblia. Y ya lo cité múltiples veces, pero Jesús había dicho claramente en Juan 7, no juzga según apariencia, sino juzgar justo juicio. Cristiano, tienes esa responsabilidad. Pero yo no sé cómo debo juzgar. Otra vez, el primer consejo, lee y aplica la Biblia. Esto tiene justo juicio. Y con solamente proclamando esto, vas a hacer lo correcto. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, hermanos, vamos a Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6 y versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, las dos, o los dos, perdón, que es el primer mandamiento con promesa. Y una manera de honrar a su madre, hermanos, es escuchando sus consejos, especialmente si son según la palabra de Dios. ¿Sí ve? Amigos, si no conoces a Cristo y su mamá, tú sabes que ella es uno de esos fanáticos de Jesús y ella siempre está hablando de eso. Debes escuchar su consejo porque si no y mueras en esa condición vas a ir directamente al infierno y hacer a su mamá llorar por eso. Deja de hacer eso. Escucha los consejos de su madre.
Piensa en los consejos de Betsabé, donde ella había dicho, no multiplica cosas a ti, en el caso de Salomón caballos. No multiplica esposas, espiritualmente hoy en día con cristianos y físicamente con Salomón. No busca ahí esa botella, deja de esas cosas, no busca ahí para fumar hierba y todo eso. Pone eso al lado. Ser adicto al ministerio, no a esas cosas, para que su juicio no es pervertido. Y abre su boca para Dios. Hace que su testimonio es completo, que su conversación muestra a Jesús en su camino por medio de ti. Que otros vean a Jesús en su testimonio, que escuchan de Él por su boca y vean a Él con su carácter. ¿Okay? Y si honras a su madre así, como a lo menos Salomón había, bueno, me imagino que él trató de hacer eso. No era perfecto, nadie es perfecto, pero sabemos que por el entrenamiento de su madre, él regresó a Dios en el fin de su vida, dando a nosotros Eclesiastés. ¿Cierto? ¿Sí, verdad? Debemos tratar de hacer eso, porque si honramos a nuestros padres, y especialmente a su madre, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una bendición que Salomón regresó y buscó a su Dios en el fin de su vida, pero tristemente había consecuencias por las decisiones que él tomó, por él no escuchando los consejos de su madre, y por eso él murió antes de tiempo normal. Él debería vivir hasta 70, pero murió cuando tenía 59. Cristiano, hay bendición física y espiritual, ¿sí ve? Por escuchando los consejos de esta madre Betsabé. Lo físico puede ser que Dios te deje vivir mucho tiempo. Conozco a hermanos que son ancianos, que tienen edad y ellos hablan de sus madres como son la cosa más grande del universo, respetaron a ellos, escucharon a ellos, gloria a Dios, estoy viendo el resultado de eso con mis ojos. Y por eso trato de hacer lo mismo con mi madre. Pero más que todo, cuando escuchas los consejos de esta madre aquí, okay, vas a estar ahí sembrando vida eterna. Para que todo lo que haces aquí manifieste en el milenio y después con lo que tienes. Acuerda, cristiano, que técnicamente la madre de ti es Nueva Jerusalén. ¿Cómo vas a aparecer ahí cuando llegas a esa mansión? ¿Sí, verdad? Entonces, cristiano, solamente espero que estás dispuesto de escuchar los consejos de esta madre Betsabé. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros los consejos de Betsabé a su hijo Lemuel. Ayuda a nosotros a reconocer que también son consejos que usted estaba como en acuerdo, por eso dejaste que estaban en las escrituras. Y ayuda a nosotros a recibir esos consejos y también otros que podemos recibir de nuestras madres, porque es importante. Okay. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos.